Buenas tardes, como siempre reciban todos un cordial saludo. A la distancia, nuestra gratitud, esperando como siempre en el Señor, que Él siga obrando como lo ha venido haciendo para nosotros los creyentes en este tiempo de la mejor manera. No nos cabe duda que si hay algo que encontramos en Él siempre a pesar de las circunstancias y de las situaciones, es descanso, sí, es el reposo, pero también tenemos en Él esperanza. Amén. En Él tenemos esperanza. Así que para todos ustedes, la verdad a la distancia, un cordial y especial saludo, creyendo y manteniéndonos firmes en la fe de aquel que prometió, en la fe de aquel que de alguna manera para sus hijos siempre ha procurado lo mejor. Amén. Así que, y cuando digo lo mejor, no siempre será el que se nos supla de cada una de los deseos o anhelos que tenemos. No siempre es así. Pero sí cuando hablo de lo mejor, hablo de salvación, hablo de vida eterna y hablo de un tiempo terrenal que aunque por momentos se torna un poco difícil, pero el Señor que es soberano tiene el control. Y para sus hijos siempre va a proveer de lo mejor. Amén. Así que a todos a la distancia, de verdad, vuelvo y les reitero nuestra gratitud a todos los que se han acercado juiciosa y cariñosamente para ofrendar, diezmar, hacer sus donativos. Lo han hecho voluntariamente, lo han hecho amorosamente, lo han hecho generosamente y por eso nuestra gratitud también. Amén. Nuestra gratitud. Sabemos que lo hacen por la convicción y los principios y las verdades que tienen definitivamente que tienen definitivamente en nosotros una gran influencia, por así decirlo, que nos mantienen firmes, que nos mantienen radicales, que nos mantienen inamovibles. Así que a todos ustedes, de verdad, gracias y a la distancia, una vez más les reitero, estamos perseverando, estamos siendo consistentes con lo que creemos, coherentes en decir lo que creemos, en nuestra convicción. Amén. Así que a la distancia, de verdad, nuestra gratitud. Y bueno, seguimos en nuestras enseñanzas expositivas, consecutivas, como ha sido para la iglesia un precioso hábito, ¿no? Así que prepare su Biblia en Primera de Pedro, capítulo 3. Estaciónese, si así se puede manifestar de alguna manera, en el versículo 1. Y vamos a estar del 1 al 7, pero primeramente vamos a pedirle al Dios, a nuestro Rey eterno, que nos bendiga con la presencia de su Espíritu para poder tener iluminación en nuestro entendimiento y así la revelación sea clara, consistente, limpia y única. Amén. A todos los que nos ven, de verdad a la distancia, de verdad gracias. Padre, te damos gracias y te bendecimos, Señor, por tu fidelidad, tu misericordia, porque eres bueno, porque eres fiel, porque eres santo, porque eres justo. Gracias, Señor, por llevarnos en estos tiempos a nuestras enseñanzas consecutivas y expositivas de tu bendita palabra. Gracias, bendito Rey Santo, Señor. Permite que sea de gran bendición para cada uno de los que siguen estas enseñanzas, para cada uno de los que oran, para cada uno de los que edifican, para cada uno que procuran ser como piedras vivas, sabiendo, Señor, que contamos con la más grande de las bendiciones y la presencia de tu Espíritu. Así que, Señor, ayúdanos en el nombre de Jesús, porque reconocemos que nuestra humanidad es muy limitada, es falible, y así que te pedimos en este tiempo, Señor, ayúdanos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, como cada una de las cartas y como cada uno de los textos, si usted tiene buen sonido, hágamelo saber. Si ve bien, hágamelo saber, por favor. Hoy tuvimos que adecuar un poquito la escenografía, un poquito el tema técnico. Entonces, quisiera, por favor, que ustedes estuvieran muy cómodos escuchando y viendo. Así que háganme saber si está bien el sonido, si hay algún tema de ajuste, si hay alguna interrupción, por favor, hágamelo saber, ¿sí? La idea es que lleguemos muy limpios también, aún desde la tecnología, ¿de acuerdo? Así que hágame saber si usted se encuentra cómodo escuchando, si está viendo bien, si está escuchando bien. Muy bien, como cada uno de los textos de la bendita palabra del Señor,
y cada uno de los libros de la bendita palabra del Señor. Definitivamente sí, son doctrinas, son enseñanzas que tienen que dejar huella, marcar una huella en nosotros y en nuestra vida y en cada área de nuestra vida. Es una realidad, la palabra actúa de esa manera porque la palabra es viva y eficaz, ¿sí? Es viva y eficaz. Más sin embargo, y a la verdad, hay una parte que corresponde a nosotros como creyentes, el llevar a cabo eso que hemos venido aprendiendo. ¿Me estoy haciendo entender? Lo que le quiero decir, amado hermano, es que aunque la palabra es enseñanza, la palabra también insta de alguna forma, anima, exhorta, ¿no? A que se lleve a la práctica. O sea, hay una parte de la enseñanza, muy bien, pero es una enseñanza que precisa de practicidad, o sea, de llevar a la práctica. Bien, pues la primera carta del apóstol Pedro, mis amados hermanos, no es la excepción, no es la excepción. Observamos cómo, finalizando el capítulo 2, el apóstol Pedro nos hacía un especial llamado a vivir verdaderamente como tendríamos que vivir, ¿no? Siendo sujetos, siendo obedientes, como pueblo de Dios, viviendo como siervos de Dios. Anteriormente había hablado como piedras vivas, fundamentados en ¿dónde? En la piedra angular o en la roca que es Cristo, y de ahí en adelante nosotros sobreedificando ¿en quién? En Cristo Jesús, ¿sí? Muy bien, Pedro estaba hablando a una iglesia que en ese momento estaba siendo perseguida, ya lo vimos y ya hicimos alguna reseña histórica. Sin embargo, Pedro también en el capítulo 1, en el versículo 13, estaba haciendo un llamamiento a que viviéramos en santidad, a que estuviéramos apartados para Dios. Por eso dice el apóstol Pedro ahí en su primera carta, en el capítulo 1, en el versículo 13, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que teníais antes estando en vuestra ignorancia, sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y a partir de empieza todo un desarrollo, pasamos por el capítulo 2, al finalizar el capítulo 2 empieza ese desarrollo de lo que es llevar una vida santa desde la practicidad también, o sea, desde la práctica. Amén, desde la práctica. Así que mis amados hermanos, nada más especial para este tiempo que poder llevar a la práctica lo que el apóstol Pedro nos está diciendo. Capítulo 3, versículo 1, y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 7 para desarrollar nuestro estudio de hoy. Dice, asimismo vosotras mujeres estás sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin la palabra por la conducta de sus esposas. Sigue ahí. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa, versículo 2. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante del Dios eterno. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Muy bien, hasta ahí practicidad para quiénes, para las esposas. Muy bien, sigue ahora el turno para nosotros los esposos. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, como a coherederas de la gracia, de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino que por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredéis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen mal. Muy bien. Vimos hasta el versículo 7, practicidad que tiene que ver ciertamente con el matrimonio. Practicidad que tiene que ver como esposa y como esposo. ¿Sí? Claro, practicidad, ¿de dónde se debe originar esa practicidad como esposos y como esposas? De llevar una vida santa. Ahora bien,
Es indudable, hermano, es indudable que para la iglesia siempre será muy importante la santidad en cada uno de sus miembros. Es importante, mi amado hermano, y tener muy claro que la santidad, mi amado hermano, hace de alguna forma, hace la santidad, cuando se refleja la santidad. Esta hace, hermano, que podamos y que se note, mejor que se note, que glorificamos al Señor. La santidad de un creyente está directamente relacionada con el tiempo que él o ella, en este caso ella, el esposo, la esposa, él, el esposo, pasan frente a la palabra de Dios. ¿Qué quiero decirles? Mi amado hermano, santidad significa estar lavados, estar limpios, ¿no? Y a partir de ese momento seguirnos limpiando y seguirnos lavando. Y esa es la obra que hace el Espíritu Santo en nosotros llamada santificación. Día a día somos limpiados. Pero esto no es algo místico, esto no es algo que corresponde a una rama del gnosticismo, ¿no? Esto es algo que se tiene que llevar a la vida práctica. Y a la vida práctica, ¿no? Para poder de alguna manera lograr y mantenerse en santidad y lograr crecer en ella, nada mejor que la palabra. En Juan 17:17 el Señor fue muy claro, dice: Padre, santifícalos en la verdad, porque tu palabra es verdad. El verdadero instrumento para la santificación dentro de la iglesia y para los matrimonios es el estudio de la palabra. Es lo que nos puede ayudar a mantenernos separados del mundo, es lo que puede ayudarnos a mantenernos separados como matrimonio de conceptos, de ideas del mundo. Es lo que nos puede ayudar a nosotros los esposos de mantenernos aislados de conceptos, de ideas del mundo, de lo que significa un esposo o de lo que significa una esposa, y ni qué decir lo que significa una iglesia. Hay una gran preocupación, y le preguntaban a un hombre de Dios hoy. Estuve viendo un documental y decía este hombre: ¿cómo usted ve la iglesia dentro de 10 o 20 años? Dijo: como la veo, si sigue así, muchas irán a desaparecer. ¿Por qué? Porque muchas están congraciando con ideas, con principios, con filosofías mundanas. Mientras que la iglesia de este hombre, que lleva 50 años, se ha mantenido desde el primer día hasta hoy igual. ¿Y cómo se ha mantenido igual? El estudio de la palabra, ¿no? Oración, estudio de la palabra, congregación. Se ha mantenido igual. O sea, no ha buscado de alguna manera congraciarse con el mundo para ganar más adeptos como se está haciendo hoy. Entonces, ¿qué va a ocurrir? La iglesia se va a parecer más al mundo antes que el mundo ser ganado por la iglesia. Ahora, es cierto que no vamos a ganar a Colombia para Cristo, al mundo para Cristo, todas las 70 y 80 y algo de naciones que hay para Cristo. Eso es una realidad. O sea, no nos podemos mentir tampoco. Pero tampoco, mi amado hermano, podemos como estar inmersos como iglesia en filosofías, en principios e ideologías mundanas. Hoy una de las estructuras que está siendo sometida a los rigores y a los embates más furiosos del mundo, la institución, la estructura que el Señor diseñó, santa, buena, especial, pura, que refleja a Cristo, es el matrimonio. Está siendo, hermano, azotado por el mundo como ustedes no se alcanzan a imaginar. En estos días estábamos viendo cómo en el mes de junio se celebraba un tema de movimientos aberrantes e inmorales, ¿no? De una manera impresionante. Eso no es nada más ni nada menos que un atentado contra la institución más valiosa, contra la estructura más hermosa que el Señor diseñó, el matrimonio, porque el matrimonio no lo diseñó el hombre. El matrimonio es un diseño bendito, precioso, amado de Dios. Amén. Así que, mi amado hermano, es muy importante tener muy claro que si buscamos crecer en santidad, esto es estar apartados siempre para Dios y alejados de un mundo hostil que lo que quiere es influenciar el matrimonio para deshacerlo, si ha de ser así, hermano, acuérdense: oración, estudio de la palabra, congregación. Pero oraciones sin su palabra, hermano, pues no tendría sentido, ¿no? Prácticas como la del ayuno sin su palabra, pues no va a santificar a nadie, hermano, porque la palabra es muy clara y dice: Padre, santifícalos en la verdad, porque tu palabra es verdad. No nos santificará el hecho de estar de alguna manera asistiendo a una iglesia o ser un asistente o muy juicioso, ¿cómo se dice?, simpatizante, si el estudio no está. Hermano, el estudio limpia a tus hijos, el estudio santifica a tus hijos, el estudio santifica 4 áreas que se tienen que trabajar muy juiciosa, muy disciplinadamente dentro del matrimonio: tu área espiritual, tu área emocional, tu área financiera y tu área sexual.
dentro del matrimonio y como esposos, hermanos, son 4 áreas que son muy claves y son áreas que son lavadas únicas y exclusivamente por la palabra, por el estudio sistemático, disciplinado de la palabra. Es de la única manera. Mire, hermano, los testimonios que uno escucha con respecto al verdadero estudio son de verdad muy apreciables, muy valiosos. O sea, cuando las personas llegan y empiezan a tener una relación directa con la palabra, definitivamente su manera de pensar, de sentir, de actuar es completamente transformada, porque la palabra es espíritu. Así que la palabra de Dios, mi amado hermano, también es definida en el Antiguo Testamento como fuego que consume y como un martillo que despedaza una roca. O sea, que deshace todo concepto, toda ideología, todo principio mundano de lo que debe ser, muy seguramente, o lo que venían algunos teniendo con respecto a lo que debe ser un esposo o una esposa o lo que debe ser un matrimonio. Su palabra, la palabra del Señor, es la que hace que todas las impurezas se vayan apartando, y a la medida que va penetrando en nuestro ser, en la medida que va penetrando en mi vida como esposo, en la medida que va penetrando en tu vida como esposa, en la medida que va penetrando en tu matrimonio, va destruyendo hábitos y patrones de conducta pecaminosos que para nada edifican. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Sí, mi amado hermano? Vamos viendo por dónde va entonces la enseñanza hoy. Muy bien. Así que téngalo muy claro, por favor, no se aparte. Si a usted de verdad le interesa un matrimonio conforme y a la manera del Señor, y es un matrimonio que verdaderamente debe de funcionar porque tenemos la palabra. La palabra, mi amado hermano, es el manual, un manual santo, bendito, único, incomparable, transformador, un manual que edifica, un manual que hace que maduremos de alguna manera. Así que, mi amado hermano, la palabra, cuando va causando ese efecto en nosotros, ella, aparte de eso, ¿qué hace? Discierne, dice la palabra, discierne nuestros pensamientos y nuestras intenciones y nos confronta. ¡Wow! Ese es un punto clave que quiero que les quede muy claro. La palabra siempre nos va a confrontar. Así que si un esposo está dedicado juiciosa, cariñosamente, con la palabra, va a ser confrontado. La palabra misma le va a hablar y le va a decir: oye, don Chompiras, no es por ahí tu labor como esposo. Oye, mira, cometiste esto con tu esposa. Oye, mira, eso que piensas no es de esa manera. Y a la esposa de la misma forma, hermano. Es ciertamente causa algo de tristeza, ¿no? Cuando las familias llegan a la iglesia y se les menciona estudio, y es como si les mencionaran el anticristo, hermano. Cuando definitivamente, hermano, aquí está todo lo bueno que el Señor quiere para sus hijos y en particular para un matrimonio a la manera y conforme al diseño de Él. Así que, mi amado hermano, en la medida que vamos adentrando en las escrituras, en la medida que vamos estudiando como esposos, voy a hablar a los esposos, en la medida que vamos estudiando como esposos, el Espíritu de Dios nos va hablando, el Espíritu de Dios va haciendo que de alguna manera haya alguna transformación en nosotros, en nuestro corazón, en nuestra manera de pensar, ¿no? Y lo que antes residía en nosotros ya no, y lo que antes amábamos ya no lo amamos, lo que antes aborrecíamos ahora lo amamos. ¿Me estoy haciendo entender? Así que, mi amado hermano, la invitación para este tiempo es tener un, un contacto directo y muy estrecho. Pero eso no se hace, hermano, teniendo usted una Biblia y abrazándola y besándola y teniéndola en un atril para que le salga con los muebles y con el tapete. No, hermano, hermana, esposo, esposa. Que un matrimonio pueda funcionar hoy, en medio de todo este caos que estamos viendo, en medio de todo este escándalo inmoral, que a la verdad les voy a decir algo, mis amados hermanos, lo que hemos visto con respecto a inmoralidad y a maldad, no hemos visto realmente mucho para lo que le espera a esta humanidad en cuanto a maldad. Entonces, imagínense usted cuando una esposa está directamente relacionado con la palabra de Dios, esto es el estudio, imagínense entonces cómo van a influenciar a sus hijos, a sus hijas, a sus descendencias. Los van a guardar, porque es muy clara la palabra. Padre, santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. Y si hoy la iglesia está precisando es de santidad, y la santidad empieza por el matrimonio. ¿Me estoy haciendo entender, mis amados hermanos? Si queremos ser fieles representantes, verdaderos creyentes,
tenemos que conocer a Dios, pero a través de la palabra. Usted, esposo, de verdad se va a destacar y va a evidenciar la calidad de esposo creyente que es, pero lo va a evidenciar por el contacto que usted tiene a diario, consistente, disciplinado con la palabra de Dios. Para eso es necesario estudiarla, hermano. O sea, una cosa es leer y otra cosa verdaderamente es estudiar. Y los que han venido estudiando se han dado cuenta que es muy diferente leer que estudiar. Y como todo causa-efecto, pues hermano, es una realidad, causa-efecto. Tienes una relación estrecha con la palabra, con el estudio de la palabra como esposo, algo va a pasar en tu vida como esposo. Como esposa, algo va a pasar en tu vida como esposa. Si es lo contrario, o sea, no teniendo un contacto directo, una relación estrecha con la palabra, si no es así, los efectos en el matrimonio, amado hermano, son devastadores. Y le voy a decir por qué. Porque se está dentro de algo que se llama iglesia, que son 4 paredes o una denominación, ¿no? Pero no está la convicción, porque la convicción viene es por la palabra. Y si no está la convicción de la palabra, quiere decir entonces que usted tiene sus propias ideas, sus propios pensamientos, sus propias filosofías, sus propias reflexiones de cómo debe ser un matrimonio, de cómo debe ser un esposo. Y le voy a decir algo, hermano. En un alto porcentaje, no voy a decirle cuánto, mi amado hermano, evalúele usted como esposo, pero en un alto porcentaje le diría yo que todas esas ideas, filosofías, conceptos, pensamientos, reflexiones que traemos del mundo como esposos van en un alto porcentaje, van en contravía de lo que dice la palabra. Lo mismo que las damitas, las esposas van en contravía. Pastor, ¿yo qué hago escuchando algo como hoy? Si yo soy soltero, aprenda, hermano, aprenda. Si es soltera, hermana, prepárese. Amén. Soltero, soltera, prepárense, mis amados hermanos, solteritos, solteritas, manténganse puritos, limpitas, santicas. Dios, que es bueno, fiel y justo, hermano, hará que puedan edificar un matrimonio apartado para el Señor y así reflejar verdaderamente que hay una iglesia santa. Matrimonio santo, iglesia santa. Matrimonio sano, iglesia sana. Amén. Amén. Vamos bien, hermano. Así que como creyentes verdaderos, el apóstol Pablo está instando, está exhortando a, de alguna manera, que seamos ejemplo, que seamos testimonio, ¿sí? Muchas veces se habla y pues a la verdad se exhorta, se llama la atención. Oiga, mire, no sean tropezadero para los incrédulos, sean ejemplo. Mire que si ustedes no cumplen con los principios, con los preceptos, el pecado los alcanza y consecuencias por el pecado. ¿Es una verdad? Sí. Pero saben, pareciera que se abandona entonces la otra parte. El evangelio tiene que darse completo. ¿Sí? Una verdad a medias deja de ser una verdad. Es real que cuando no están los principios de la palabra, pues no puede uno esperar algo diferente. Las consecuencias y el fruto son nefastos, son desastrosos. Pero la otra parte también está, hermano. Cuando tú como esposo te ciñes, tienen un vínculo estrecho con la palabra, pues hermano, es una gran bendición. Podrás influenciar a otros como esposos para que verdaderamente enaltezcan el nombre del Señor a través de una relación matrimonial. Y lo mismo ocurre con las esposas. O sea, así como hay unas consecuencias nefastas y devastadoras por llevar nuestros propios principios, ideas, filosofías y reflexiones mundanas, hermano, hay una gran bendición, hay un inconmensurable beneficio cuando nos ajustamos a los principios y a las verdades bíblicas. Así que confíen en los matrimonios de este tiempo que han procurado de alguna manera tener un contacto directo muy especial con la palabra. Confíen. Están siendo formados, instruidos, capacitados. Están siendo a pesar de las circunstancias, incluso inmersos en las circunstancias, están siendo madurados. ¡Qué gran bendición, hermano! Ahora, alguien preguntará, pastor, ¿es muy posible tener un matrimonio de gran bendición para este tiempo? La respuesta es sí. Sí, hermano, el matrimonio es muy posible, es muy factible y esto en un alto porcentaje de que sea de gran bendición cuando nos sujetamos como esposos a los principios y a las verdades. Para no estar mirando el reloj e incomodarlos a ustedes, porque ciertamente no queda bien. Discúlpenme, por favor. Entonces, mis amados hermanos, como les venía diciendo, miren lo importante de ser ese ejemplo.
Un matrimonio con una vida práctica son un canal de bendición, son una fuente de bendición para otros. No estoy diciendo un matrimonio perfecto. Tenga cuidado, señora, no codie a su marido. Tranquilícese, tranquilícese. Por favor, un poco de calma. No estoy diciendo, hermano, no estoy hablando de la perfección. No estoy hablando de que usted sea la mujer perfecta o el hombre perfecto, porque no lo hay. De hecho, nuestra humanidad, nuestra naturaleza caída, pues realmente nos hace bastante imperfectos, hermano, con unas deficiencias tremendas y con unas serie de errores y de imprecisiones que, por el amor de Dios. Pero lo que sí estoy diciendo, hermano, es que cuando un matrimonio, empezando por su esposo, tiene un contacto directo, estrecho, con la palabra, esto es un estudio sistemático, disciplinado, en orden, con la palabra, su área, su estructura mental, sus pensamientos, ideas, filosofías y todo esto que traía, hermano, empiezan a ser transformadas porque la palabra tiene ese poder. Sus emociones son cambiadas. Su manera de ver las finanzas, la administración cambia. Su área sexual, su parte moral cambia, hermano, porque el solo hecho de saber que hay un Dios, un todopoderoso, un eterno que lo ve todo, pues nos hace sentir un temor reverente por solamente tener estas dos niñas de los ojos, estas dos niñas dedicadas única y exclusivamente a quien es mi esposa. Amén. Esto está diciendo, hermano, que yo estoy por fuera del mercado. ¿Sí me entiendes? Ya no estoy dentro del mercado, estoy por fuera del mercado. Esto hace que yo me sienta exclusivo, único, especial. Lo mismo para mi esposa. Ella se siente exclusiva y especial. Estamos por fuera del mercado. Hoy pertenecemos a un redil muy especial y estamos siendo pastoreados por el pastor de pastores Jesucristo y estamos siendo edificados a través del estudio de la palabra. ¿Con dificultades? Sí, algunas. Pero claro, hermano. ¿Con diferencias? Claro. Pero al fin y al cabo, el Espíritu que viene de la palabra haciendo su obra en nosotros. Amén. Entonces, mi amado hermano, es posible. Cuando un matrimonio determina sobre edificar, como lo que vimos anteriormente, como piedras vivas sobre la roca, la piedra angular que es Cristo, no solo ellos experimentarán unas inconmensurables bondades, no solamente experimentarán el favor de Dios, sino que además reflejarán ser miembros vivos y activos del cuerpo de Cristo. ¿Ustedes creen que eso no lo notan sus hijos? Lo notan, hermano. Claro, claro. Y en lo que concierne a familias en Cristo, la iglesia a la cual sirvo, lo que concierne a familias en Cristo, tenemos la convicción de que el milagro más maravilloso, las maravillas, las señales, los prodigios más maravillosos, sí, porque alguien pregunta, pastor, ¿y en su iglesia hacen milagros? No, nosotros no lo hacemos, tampoco cobramos. ¿Y sabe por qué? Porque es que no podemos cobrar por algo que no es de nosotros. Los milagros son de Él. Los milagros provienen de Él. Los milagros es conforme a su soberanía, dentro de su voluntad y conforme al propósito que tienen para cada uno. Yo no hago milagros. No. No los vendo tampoco. No me corresponde. Pero tenemos la firme convicción de familias en Cristo que si hay un milagro extraordinario, maravilloso, algo prodigioso, ¿no?, que ocurre de parte del Señor y conforme a su soberanía, y esto dentro de su voluntad y apuntando al propósito único, es ver matrimonios restaurados, sanos, edificando. No digo que ya edificados, no. Sanos, sí, creciendo, edificando. No digo que ya maduros, no, madurando, en perfección. Quiere decir que la obra santificadora del Espíritu Santo está siendo evidente en ellos. Y creo, mis amados hermanos, la verdad, que creo firmemente, tengo esa convicción, de que no hay mayor fiesta, mayor gozo en los cielos, no hay mayor alegría en los cielos, en el reino espiritual, que ver un matrimonio, ¿no?, que se han prodigado perdón, un matrimonio que ha vivido el arrepentimiento,
que viven en sometimiento, que sirven. Ay, hermano, eso deben de sonar allá los chofares, hermano. Los ángeles de feria, de fiesta, de gozo, de ver un matrimonio, hermano, que se ha perdonado, de ver un matrimonio que se ha restaurado, de ver un matrimonio que se ha sanado, de ver un matrimonio arrepentido, de ver un matrimonio sometido, de ver un matrimonio que sirve, hermano. ¡Qué grande milagro! Y a veces pasamos por alto eso, hermano. Lamentablemente. Bueno, espero no es el caso de Familias en Cristo y no quiero ser jactancioso, ni más faltaba. No, 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 no. Lo que quiero decirles es que es un especial milagro, hermanos. Un especial milagro. O sea, un matrimonio que no conocía del Señor, que por aquellas cosas cometen un pecado grave de adulterio, de fornicación, división. Y un día conocen de la bendita y santa palabra del Señor, tienen ese contacto directo él y ella con la palabra, esto es el estudio. A partir de ahí empieza su oración, también su congregación, y tienen un vínculo estrecho con la palabra, pues la palabra que es espíritu va obrando en ellos. No me digan, mis amados hermanos, que esto no es de gozo. Claro que es de gozo. Ver sus hijitas, ver sus hijitos, ¿no? Como ven a sus padres hoy y ver el pastor de la iglesia, ver cómo ellos siguen creciendo en los principios, en las verdades bíblicas, en las verdades eternas, y a su vez sus hijos están siendo influenciados. Hermano, esto enaltece, glorifica el nombre que es sobre todo el nombre, Jesucristo. Amén. Pedro no fue ajeno a esto. Pedro no fue ajeno a esto. A un matrimonio, hermano, seguramente con dificultades, con circunstancias adversas, ¿no? Pero al fin y al cabo, mi amado hermano, un matrimonio que está siendo edificado y que hace parte como piedra viva del cuerpo de Cristo. Claro, ¿qué dificultades hemos tenido? Sí, muchas, las que quieran, hermanos. Pero al fin y al cabo, nuestra alma sigue anclada al Señor de señores y al Rey de reyes por medio de su palabra. ¿Por medio de qué? De su palabra. Seguramente se presenten sí dificultades, diferencias, como les estaba diciendo. Sin embargo, ¿por qué ocurren? Ocurren. No, no crean que no. Ocurren. Tal vez la salud nos juegue una mala pasada. Puede ocurrir, ¿no? Por ahí las finanzas nos jueguen una mala pasada. Por ahí o los hijos jueguen una mala pasada o el jefe juegue una mala pasada. Sí, puede ocurrir. Pero el varón que tiene anclada su alma al estudio sistemático, disciplinado de la palabra y que tiene claro que agrada a Dios, es un varón que siempre va a contar con el favor de su Señor como esposo. Vamos a verlo, vamos a verlo. Amén. Amén. Así que mi amado hermano, vayamos directamente al texto. A ver qué nos quiere decir el apóstol Pedro en este tiempo, ¿no? Como el apóstol Pedro, perdón, se me cayó mi lapicero, el apóstol Pedro nos quiere hablar para este tiempo. Dice, asimismo, ya lo vimos, asimismo, o sea, de lo que les acabo yo de exponer, capítulo 1, capítulo 2, ¿no? Vivan como piedras vivas, tengan una vida santa, sujétense, sométanse, acuérdense que tenemos a nuestro pastor y obispo de nuestras almas, ¿sí? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Ah, bueno, qué bueno, hermano, qué bueno. Asimismo, ya sabiendo que ustedes tienen a pastor y obispo, que tienen que llevar una vida santa, irreprensible, que ustedes deben ser como piedras vivas, ¿sí? Y ya vimos el contexto histórico, el marco histórico en el que se movía. Bueno, ok. Asimismo, vosotras, está hablando a mujeres, vosotras mujeres, estar sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vamos primero al tema conducta de la esposa. Para que podamos tener un testimonio ejemplar en este mundo incrédulo, debemos de vivir con algo que se llama integridad. Y esto pertenece no solamente a la esposa, sino también al esposo. Pero vamos a hablar de la esposa y más de uno se está frotando las manos. Tenga cuidado. Muy bien. Hay 4 áreas que ha venido mencionando el apóstol Pedro durante su escrito, ¿no? 4 áreas en las que nosotros debemos de vivir con integridad, 4 áreas principales donde tenemos nosotros como creyentes una interacción bien importante. Y esas 4 áreas son, que ya se las había mencionado, de alguna manera son la sociedad en la que vivimos, el trabajo, donde nos desempeñamos, la familia que edificamos y la iglesia donde nos congregamos. ¿Me hice entender?
Bueno, repáselo cuando tengan tiempito. Me toca ir de larguito porque estoy a 17 minutos de terminar. Así que con relación a estas áreas, el apóstol Pedro está diciendo, está dando una serie de instrucciones para que realmente mantengamos ese testimonio ejemplar que precisa de integridad. Y en esta apertura del capítulo 3, el apóstol Pedro se está dirigiendo a la esposa y en este momento está yendo a un punto muy clave que es la familia. Así que le está diciendo a las mujeres estar sujetas a vuestros, ¿cómo les dice? A vuestros maridos. ¿Estar qué? Sujetas, ¿no? Estar sujetas. La esposa creyente tiene, algunos dicen responsabilidad, hermanos. Yo no, bueno, no voy a excluir el término responsabilidad y lo que implica. Pero déjeme anexarle lo siguiente, porque algunos dicen, la esposa del creyente tiene la responsabilidad de permanecer. Sí, pero mire, ¿sabe qué? La esposa creyente no solamente tiene la responsabilidad, sino que es una gran bendición que esté sujeta a su marido. Amén. Es una gran bendición. Y le voy a decir por qué, mi amada hermana, porque esto glorifica el nombre del Señor y esto evidencia que tienes un contacto auténtico, genuino, estrecho con la bendita palabra del Señor. ¿Sí? Ahora, está diciendo, estén sujetas para que también los que no creen a la palabra sean ganados. ¿Sí? Permítame, aquí tengo, no me he podido mover un poquito, cambiamos la escenografía, no ha sido nada más. Ay, Dios mío. Dice, de la misma manera, ¿cuál manera? Ya se los mencioné, capítulo 1, capítulo 2. De la misma manera, ustedes, esposas, tienen que aceptar la autoridad de sus esposos. Entonces, aun cuando alguno de ellos se niegue a obedecer la buena noticia, la vida recta de ustedes les hablará sin palabras. Ellos serán ganados al observar la vida pura y la conducta respetuosa de ustedes. Está hablando de conducta. Y está hablando del marido incrédulo. ¿Sí? Si el marido incrédulo consiste en mantener la unión con ella, ella no debe divorciarse. ¿Sí me hago entender? Si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella y no la abandona, ella tampoco lo abandone. Porque es muy claro, la mujer creyente santifica al marido no creyente. Así que mientras él la acepte, mientras esté ahí, pues hermana, no lo puede abandonar. ¿De acuerdo? ¿Sí me estoy haciendo entender? Sin embargo, si un esposo incrédulo no quiere permanecer con su esposa creyente, ella no tiene que obligarlo a quedarse, ¿sí? Porque tal intento no solamente podría producir más dureza y perturbación, sino que no sería de testimonio para los de afuera. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Sí me estoy haciendo entender? Mi amado hermano, mi amada hermana, ¿sí? Pero si el incrédulo se separa, dice la palabra, sepárese, pues no está la hermana sujeta a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. ¿Sí? Eso cuando lo observamos lo expresa tal cual la palabra. ¿De acuerdo? ¿Sí me estoy haciendo entender? Porque hay damitas que son creyentes y él no es creyente, es incrédulo. Si él la está llevando a hacer cosas que van en contra de la palabra, su área moral, está tocando su área moral, su área sexual, si no verdaderamente está dando el mejor de los tratos, pues hermana, no está obligada a servidumbre en ese caso. No estoy promoviendo el divorcio, estoy diciendo lo que dice la palabra, pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeta a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. ¿Bien? Pero bueno, el caso hoy no es si se separa o no se separa. El tema hoy es un bendito matrimonio y cómo de alguna manera nosotros afectamos esos matrimonios incrédulos con nuestro testimonio. Las mujeres cristianas, dice la palabra, mire lo que dice, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin la palabra de conducta, por la conducta de sus esposas. Muchos esposos que no han sido creyentes han sido ganados y han habido los testimonios por la conducta de sus esposas, una conducta casta y respetuosa. ¿Sí? ¿Y qué significa una conducta casta y respetuosa? Que las ven muy disciplinadas teniendo contacto con la palabra, porque es que hay algunas hermanitas que son bien juiciosas, ¿no?
Cuando se trata de algunas cosas, pues no están de acuerdo con su marido, piden consejería y no están de acuerdo y pues obviamente hay cosas que ocurren que no compete, que no están directamente ligadas a la palabra y que van en contra de los principios. Muy bien. Y en ese momento ellas levantan su queja o levantan su reclamo y piden consejería, ¿no? Pero cuando se trata del estudio de la palabra, ahí sí son una sola carne con su esposo. Entonces ahí sí no les queda tiempo, no se puede, no puedo. Hermano, ¿qué pasa con esto, hermana? Entonces hay una dualidad, entonces no tienes la convicción realmente. Y cuando el apóstol está diciendo, mire, ustedes pueden ganar a sus esposos, ¿no? Sin palabras, sino por la conducta. Hermano, cuando un esposo ve una esposa disciplinada, juiciosa, que lleva en las cosas del Señor como deben ser, tengan la certeza, hermano, hermana, algo pasa. Y dice, considerando vuestra conducta casta y respetuosa, ¿sí? Casta y respetuosa. Ahora, ya vimos que el término sujeción, pues no vas a estar sujeta si se te manda a prostituir o no sé, tantas cosas absurdas y aberrantes, ahí no te puedes sujetar, ¿no? Para nosotros los esposos tiene que ser claro que si anhelamos nuestra esposa sujeta, nosotros tenemos que estar sujetos a Cristo. Amén. A Cristo. ¿Sí? Y por eso se dice una conducta casta y respetuosa. Hay mujeres que respetan a sus esposos. Y estoy hablando dentro del círculo cristiano, cuando los menosprecian, cuando menoscaban en su integridad, cuando menoscaban en su hombría, cuando es que aquí la que ha hecho he sido yo, y todo ese tiempo mantienen en esa tónica, como en ese nivel todo el tiempo, es que aquí he sido yo, y son como autoritaristas, como que de alguna manera por debajean a su esposo. Hermana, ahí no estás glorificando el nombre del Señor, ahí no estás teniendo una conducta casta y respetuosa, ahí estás siendo altanera, desobediente, rebelde, ¿sí? Estoy hablando ya para la iglesia, ya no estoy hablando de incrédulos, estoy hablando de estas mujeres que no quieren rendir su vida a Cristo y que de alguna manera insisten en su propia estructura, en su propia filosofía, en su propia idea, ¿no? Y en su orgullo, porque no permiten que de alguna manera su esposo por momentos tenga que asistir y decir, mire, pastor, a mí me ocurre, pastor, yo necesito esto, pastor, yo, y ellas pareciera, este tipo de damas, pareciera que les incomoda ese tema, porque muchas cosas de ellas también salen a la luz. Hermana, eso es inmadurez, porque el matrimonio se tiene que edificar a la par. Y siempre el pastor, el buen consejero, va a escuchar las dos partes. Y eso es una clave muy importante. Maestros y los que se preparan como pastores, siempre escuchen las dos versiones. Y si usted, hermana, le incomoda que su esposo dé la versión suya, madure, vaya a la cruz, muera. Y si usted, hermano, le incomoda que su esposa dé la versión de ella, madure, hermano. Porque entonces no están edificando como piedras vivas. La palabra respetuosa viene de el término phobos, P-H-O, pobos, P-H-O-B-O-S, ¿sí? Que significa una actitud impecable de educación, una actitud que demuestra honra, ¿sí? Entonces por eso dice, las casadas estén sujetas a sus maridos como al Señor. Pues esto significa honra, honor. Tienes que respetar, tienes que honrar a tu esposo. Mire, hay algo muy importante para nosotros los esposos y es el elogio. Así como la crítica esta destruye, menoscaba, oprime, deshace, el entusiasmo, el ánimo, la creatividad, el impulso de un varón, así también el elogio, hermana. No puede ser que usted a estas alturas de la vida su superhéroe sea Rambo y usted siga anhelando en casarse con Arnold Schwarzenegger. No puede ser, hermana, por el amor de Dios. O recordando cosas del pasado, cuando fue novia de Chompiras y del Botijas, y, por favor. Eso menoscaba, hermana. Eso hace que de alguna forma se desanimen los esposos. Pero si hay algo, mi amada hermana, que anime, es el elogio. Nos encanta ser elogiados. A mí por lo menos me gusta cuando mi esposa, aquí donde les voy a contar una confidencia,
que no salga de los 63, espero que algún día sean 630 los que nos siguen, o 6.300, o 63.000, o 6.300.000 los que nos siguen, que no salgan de los 6.300.000 que nos siguen hoy. A mí hay algo, mi amada hermana, que ocurre conmigo muy especial y que siempre me da muy buen ánimo, muy buen ánimo. Yo termino mi enseñanza ahorita y pues no hay un auditorio, no hay nada, o no vivo de los aplausos, ustedes saben, siempre le pedimos a la iglesia glorifiquen, exalten, alaben el nombre del Señor. Pero hay algo que ocurre aquí en mi casa, desde mi sencilla casa, su casa también, y es que cuando termino mi esposa aplaude. Y me dice que siempre estoy, dice, eres un gran maestro, es mi maestro, ¿no? Y eso, wow, ¿no? Y quien me aplaude una, pero para mí es suficiente, porque la que me aplaude es la que me ama, la que me cuida, la que me respeta, la que me honra. Para mí es muy importante, me hace sentir importante, hermano, importantísimo, me hace sentir también amado y cuidado, ¿sí? Vamos bien, hermano. Entonces dice, y vuestro atavío, uy Dios, y vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu, dice la palabra, afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Claro, hermana, es que no puede ser de gran estima delante de Dios que las mujeres a veces como que sueltan su lengua de una manera terrible, y vamos a ver lo que dice más adelante Pedro, su lengua, levantan su tono de voz, forman un caos, y esto debido, hermano, hermana, mejor usted hermana que me ve, la soltera, la casada, porque no hay un contacto directo, estrecho con la palabra. Si usted, hermana, supiera que usted es de grande estima delante de Dios porque usted es afable con su lengua, si usted es afable con su lengua y afable y apacible con su lengua, pastor, ahí no dice con su lengua, con el espíritu, es que escuche, la lengua revela lo que llevas por dentro. Se lo repito, la lengua revela lo que llevas por dentro. ¿Sí me estás haciendo entender? Por eso dice que es de grande estima delante de Dios. Y lo único que te da un espíritu afable, hermana, y apacible, es tener un contacto estrecho, único, auténtico, con el estudio de la palabra de Dios. No hay otra, hermana. No hay otra. Dice, vuestro atavío sea desgreñada, despeinada, andrajosa, achacosa. Ay, no dice eso. No. La esposa en Cantar de los Cantares estaba hermosamente adornada, como dando un ejemplo y de lo importante que debe ser el ornato en una damita. ¿Sí me estoy haciendo entender? Cuando tú vas a Cantar de los Cantares, capítulo 1, versículo 10, capítulo 4, versículo 11, capítulo 7, tú te das cuenta que la damita está muy agraciadamente, hermosamente adornada. Es un precioso ejemplo. ¿Sí? No está diciendo, hermana, que esté andrajosa, no. Por eso es muy importante aquí la participación del esposo, ya vamos a ver más adelante. ¿Sí? ¿Sí? El apóstol Pedro está hablando de esta manera porque en la época grecorromana las mujeres se dedicaban mucho a su atavío superficial, ¿no? Usando a menudo exageraciones, colores extravagantes, peinados ostentosos, ¿no? Adornos de oro, vestidos. Esto ciertamente no tenía ninguna influencia espiritual, es lo que está diciendo el apóstol Pedro. Eso no tiene ninguna contribución a que podamos ser, a que ustedes puedan ser mujeres transformadas en lo espiritual, ¿no? Más bien son preocupaciones que son muy frívolas, que son huecas, que son vanas, ¿sí? ¿No? Que no tienen sentido. El acomodarse a modas y a modas y a modas, no, eso no tiene sentido. Sin embargo, escuche, las mujeres creyentes sí están llamadas a estar, ¿cómo se dice? A tener un atavío, una presentación hermosamente adecuada. Claro que sí.
Pues algunos dirán que es que el maquillaje es satánico, otros dirán que un labial es el anticristo, o que los ángeles caídos son los rubores, o las pestañinas, los delineadores. Algunos pensarán eso, hermano, algunos verán el Seol, un salón de belleza. Por lo regular los que ven al Seol como un salón, al salón de belleza como un Seol, ¿no? O ven un manicure como una manifestación satánica. Por lo regular los que ven eso así son los más tacaños, los que no quieren invertir en sus esposas, a los despreocupados, ¿no? Los deslenguados, ¿no? Estos que están más pendientes de ellos mismos y sus propias cosas. Pero escuche, hermana, un hermano, pastor, no iba a decir pastor, no, hermano querido, apreciado, esposo, hermano, el salón de belleza no es el Seol. Ni las señoras que trabajan allá son los ángeles caídos, ni un manicura no es un poder, no ejerce un poder satánico, no, hermano. Es una gran bendición que su esposita esté lindamente expuesta. Eso da mucho que decir del trato que tú das, ¿no? Lo que el apóstol Pedro está diciendo, escuche, no dediquen más tiempo a lo interno, no dediquen más tiempo a lo externo, sino dedícale más tiempo a lo interno, a lo del corazón, ¿sí? A lo que es incorruptible. Dedícate más a lo incorruptible, dedícate más, escucha, a lo que edifica, a tu área espiritual, ¿sí? A tu área espiritual. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pedro, ¿sí? Sin descuidar, ¿no? Tu linda apariencia con la linda apariencia que el Señor te envió, no la descuides. Claro, eso depende de nosotros los varones. Estoy hablando a esposos. Así que las solteritas ya van viendo por dónde orar, ¿no? Ya van viendo por dónde orar. Ya van dirigiendo sus oraciones, ¿sí? Así que si usted se encuentra con un parroquiano y por ahí no es creyente y le dice, no, yo no estoy de acuerdo con los salones de belleza, yo no estoy de acuerdo con que la mujer 50 y 50, yo estoy de acuerdo que no, entonces no es. Y menos si es incrédulo, ¿sí? ¿Por qué? Porque escuche, las instrucciones, los mandatos no los da el mundo para el matrimonio. Las instrucciones, los mandatos, los principios, los preceptos los dio Dios, porque el diseño del matrimonio es de Dios. El matrimonio lo construyó Dios. Y los principios están dictados por Dios, no por los hombres. Amén. Ya vimos qué significa apacible, ya vimos qué significa de alguna manera apacible con respecto a cómo debe ser, de alguna manera, la conducta de la mujer, ¿sí? Así que lo que el apóstol Pedro está diciendo, mire, ustedes se van a ver más lindas, mucho más bonitas, si se ocupan de un espíritu ¿qué? Apacible, si se ocupan de el respeto, si se ocupan de mantener una conducta santa, ¿sí? Ahí ustedes se van a ver más lindas, más hermosas, apacibles, de un espíritu apacible. Muy bien, porque dice que en otro tiempo las mujeres, ¿no? Estaban sujetas a sus maridos, y las mujeres santas también ellas se ataviaban estando sujetas también se ataviaban, ¿sí? O sea, se ponían agradablemente, y también estaban sujetas a ¿quiénes? A sus maridos, ¿sí? ¿Me estoy haciendo entender? Así que mi amado hermano, mi amada hermana, tengan más bien un contacto bien estrecho con los principios, con las verdades, estudien, ¿sí? A veces se nos convierte la vida cristiana en algo muy experiencial y en cosas experienciales y poco estudio. Y lo que edifica, lo que fortalece al matrimonio es el estudio, el vínculo estrecho con la palabra del Señor. Muy bien. Bien, esto dicho con respecto a las mujeres. Amén. Dicho con respecto a las mujeres. Amén. Dicho con respecto a las mujeres. Bien, vamos a ver los esposos. ¿Me dan 10 minutos? ¿Alguien me quiere regalar 10 minutos? Hágame así. Si alguien está a bien, me tiene ofrendar 10 minutos. Muy bien. Los esposos. Ustedes que se estaban frotando las manos ahorita y estaban mirando a su esposa con el rabillo del ojo, nos tocó. Vosotros, maridos, dice igualmente. ¿Cómo así? Sí, igual. Igual.
Igualmente. Ay, claro, las mujeres. Ay, a ver, ¿qué mujer no va a ser así cuando dice los esposos? No, a ver, el esposo haga así. Muy bien. ¿Hay un esposo que me quiera dar 12 minutos? No, sí. Las esposas dirían, pastor, hasta la noche, si quiere, siga. Bien, los esposos. Vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como a coheredas de la gracia, de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿No tengan qué? Estorbo. Igualmente se os refiere otra vez al deber de la sumisión. O sea, yo me debo someter a mi esposa y someteos los unos a los otros. Sí, yo me debo someter a mi esposa. Claro. Si ella me hace una exigencia, por ejemplo, amor, tienes que respetarme, no me hables con esas palabras, no me mires así, me tengo que sujetar a esa petición, a ese requerimiento. La respuesta es sí, claro. Si mi esposa me dice, oye, y a ti te dice, esposo, oye, mira, esa no es la manera de cómo debas llevar el trabajo, la empresa, esa no es la manera como debas de hablar, esa no es la manera, tienes que ser más diligente, tienes que ser más activo, tienes que estar más atento. ¿Tú te tienes que someter a esa solicitud, a esa petición de tu esposa? La respuesta es sí. Sí, hermano. Si una esposa te dice, oye, tienes que ser diligente, tienes que ser más persistente, tienes que ser consecuente, tienes que ser coherente con lo que decimos creer, tú tienes que someterte porque es tu esposa. Claro. Y la esposa se somete a su marido. Por eso dice la palabra, igualmente, vivid con ella sabiamente. Primero nosotros los esposos tenemos que cumplir con un mandato que es vivir con ella sabiamente. Lo que significa ser considerados. Considerados. Habla de ser sensibles y de tener en cuenta no solamente las necesidades físicas, que hay que hacerlo, hermano. Espero que a partir de hoy te ocupes de las necesidades físicas de tu esposa. De tu esposa. ¿Sí? Hermano, a ella no le caería mal una cremita para el cuerpo, no le caería mal unos buenos zapatos, no le caería, de tu parte. No de tu suegro ni de tu suegra. No solamente en los cumpleaños o en el fin de año, que algunos hasta tienen la desfachatez, la desfachatez y lo absurdo de regalar en fin de año una olla express, una licuadora, ay Dios, una plancha, ay Dios. Por eso dice, hermano, sabiamente, habla de ser sensibles, de tener en cuenta sus necesidades físicas. O sea, esté atento de su salón de belleza, de que su esposa refleje la esposita de Cantares, hermano. Es una gran bendición. Vamos a ver qué efectos tiene eso. ¿Se acuerda que les hablé de los efectos devastadores por no cumplir? Pues hay unos efectos de gran bendición, de beneficio inconmensurable para nosotros los esposos. Y vas a lograr identificar a través de hoy, ojalá lo identifiques, pidámosle al Señor y pidamos todos juntos sabiduría en el Espíritu para que identifiquemos entonces por qué la falta de respuestas a muchas de nuestras oraciones también. Aunque todo no lo va a responder el Señor, pero hay algunas, hermanos, que sí debió haber respondido. Pero vamos a ver por qué algunas se quedaron en el camino sin respuesta. Tenga la certeza que al menos una se quedó sin respuesta. Una, por lo menos una, a causa de esta situación. Así que dice, maridos vivan con ellas sabiamente. Vivir significa, escuche, o se refiere a no solamente vivir bajo un techo. Pues él tiene comida, tiene bebida, tiene un techo. No, no. Eso no significa vivir, o sea, como bueno, tenemos un techo. No, vivir viene del término sunoikontes. Sunoikontes en griego, que significa, escuche, morar juntos en intimidad y amor. ¿Cómo le quedó? Hágame el favor. Algunos que se jactaban que sí viven juntos, ¿será cierto? Que el Espíritu nos examine, hermano. Que el Espíritu os examine. Amén. Os examine. Sunoikontes, que significa morar juntos en intimidad y amor. Así que como creyentes esposos debemos de nutrir
nuestra relación matrimonial, no solamente supliendo necesidades físicas, sino también emocionales a nuestra esposa. Amén. Dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Hay un apunte aquí clavísimo de parte del apóstol Pedro. Y él lo había notado en medio de la sociedad, no solamente grecorromana, sino dentro de la sociedad judía. Y es que la caballerosidad no hacía parte en ese momento de esa cultura con respecto a las mujeres, cuando a la esposa se trata. ¿Se me hago entender? Con respecto a lo que a la esposa trata. Y es que no eran caballerosos. Y sabe que pareciera que esa cultura también llegó acá. Alcanzó inclusive al círculo cristiano. Muchos son muy caballerosos con las hermanitas, con las de la iglesia, y desarrollan el ministerio del abrazo, del saludo de una manera excepcional que la esposa dice, wow, ¿y usted cuándo va acá, hermano, tan saludable, tan educado? Hermana, bendiciones, Dios la guarde, Dios la bendiga. Hermana, que todas las bendiciones del cielo sean sobre usted. Hermana, que la rodee un ejército de ángeles, arcángeles, querubines, serafines alrededor suyo. Que el Señor le proteja, que el Señor la bendiga, que el Señor le prospere, que el Señor la sustente, la cuide, la ame, la perdona. Oye, y a su esposa, hágame el favor, estos chompiras. Es que hay unos, hermano, no. Hay unos que son de verdad sacados de cómics. ¡Wow! Son pasados, hermano. De verdad, hermano. Que el Señor os examine. A veces mucha participación, mucho y poca practicidad al interior del matrimonio. Y eso no agrada a Dios. Hermano, usted puede estar pensando lo que quiera. La Biblia es clara. Por eso lo importante, hermano, de siempre estar viendo las Escrituras. ¿Sí ve cómo nos va renovando la mente? Y alguno estará reflexionando y estará diciendo, uy, Dios mío, espero que sea así. Al menos uno. Con que al menos uno esté reflexionando, digamos que me doy por bien servido. Otros querrán escupir la pantalla de este. Bueno, pues no hay ni modo, ¿no? Pero hermano, con uno que esté reflexionando y diciendo, sí, Señor. Y van a ver por qué es lo importante. Dice 4 minutos. El esposo dice, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Ahora, más frágil no significa que la esposa sea, ¿cómo les digo? Débil. No. O inferior en cuanto a carácter, o inferior en cuanto a intelecto, no. De hecho, las damitas en familias en Cristo tienen su posición como coherederas juntamente de la gracia con nosotros. Por eso aquí hay una exigencia muy especial. El varón estudia y la esposa estudia. El varón la lleva al nivel porque esto hace que la iglesia también tenga el mismo nivel. Por eso las damas en esta iglesia, en esta humilde y sencilla congregación, tienen una gran participación. Son valiosas, lo hemos entendido desde la palabra. En el cuerpo de Cristo, son instrumentos benditos en el cuerpo de Cristo. No les diga, pastora, si no quiere y si eso le incomoda y le parece satánico, no se lo diga. Pero que alguien me diga que no son valiosas, van en contra de la palabra. Porque es que ese tema de que no hay que decirle pastora es como menospreciando, menoscabando. No, pues no le diga. Pero reconózcale su talento, su don, su oficio, que es muy valioso dentro del cuerpo de Cristo. Así que todas las damitas cordialmente siempre invitadas. Para ustedes hay un espacio muy importante en el cuerpo de Cristo, y si se trata de familias en Cristo más. Aquí tenemos maestras que enseñan como no se imaginan ustedes. También dice coherederas. Tienen el mismo intelecto, tienen el cerebro, tienen entendimiento, comprensión, lo tienen todo. Son coherederas. Obviamente el Señor estipuló un orden y no ejercen autoridad, dice, sobre el hombre. En este caso, en mi caso, sobre mí, sino ella está sujeta a mí. Pero son muy valiosas en el cuerpo de Cristo. Amén. Así que la palabra traducida para vaso frágil se refiere a que ella no cuenta con las mismas fuerzas físicas, ¿no?, que nosotros. Por eso nosotros los hombres, los manes, tenemos que ser los proveedores
y protectores, aun quienes nos sacrifiquemos por ellas. ¿Voy bien? ¿Sí? Bueno, muy bien. Así que dice, como coherederas de la gracia. Voy por partes, ¿no? Démosle trato como vaso frágil, como coherederas de la gracia. Lo que se refiere no solamente es a vida eterna, coherederas de la gracia, o sea, ellas también estarán allá juntamente con Cristo. ¿Usted qué cree? ¿Los hombres acá y las mujeres allá? No, ay hermano. O sea, ¿usted que es pastora? No, usted Cristo al lado de Cristo no, porque usted era pastora. Tenga cuidado, tenga cuidado. Coherederas, vida eterna también juntamente con Cristo. Amén. Porque son siervas. Y de eso se encargan los esposos. ¿Quiere una sierva? ¿Una maestra que enseñe? ¿Una sierva de Dios? Hermano, usted tiene que empezar por usted. A veces pedimos lo que nosotros no queremos dar. ¿Ven? ¿Me estoy haciendo entender? Entonces dice como coherederas. Ahora, también se refiere, no solamente, entonces dice, entonces como coheredera ya en la vida eterna. No, aquí también. Coherederas de la gracia. Significa a que tengamos una amistad verdadera, íntima, afectuosa con ella. ¿Sí? Ellas son un regalo muy especial para nosotros, un regalo bendecido, es un regalo precioso para nosotros. Por eso Pedro califica el matrimonio como la gracia de la vida, porque gracia significa favor inmerecido. O sea, el Señor, es un milagro que tengamos nuestro matrimonio. Es una gran bendición. Ellas son, hermano, ellas son el favor inmerecido nuestro. No nos las merecíamos, hermano. Sin embargo, él hizo que llegara a nosotros. Si ven cómo nos va cambiando nuestra forma de pensar, de actuar. ¿Sí? Porque el matrimonio, la verdad, es un diseño divino de parte de Dios, hermano. Es un diseño divino de parte de Dios. Y no hay mayor y mayor bendición para uno que tener uno su relación especial con su esposa, de intimidad. Cuando hablo de intimidad no estoy hablando de sexualidad o de sexo, estoy hablando de compartirlo todo, de vivirlo todo, ¿no? Yo hace unos días le expresaba esto a mi esposa y le decía, yo anhelo hasta el fin de mis días. O sea, mi pelo blanco. Nunca, y esto soy un hombre de fe, eso sí es fe, nunca me he visto calvito, pero aquí entre nos, ¿no? Eso es de fe, ¿no? Pero me veo siempre con mi pelito blanco y mi esposa su pelo blanco y hasta el final de mis días. La verdad es lo que anhelo. Aún y a veces que las circunstancias intentan hacerte ver otra cosa, ¿no? Pero es lo que anhelo. ¿Saben por qué? Porque es una bendición. Cuando yo empiezo a considerar que es una bendición y me aparto de toda esta cultura absurda que hablan que cada uno tiene su propio espacio, tú no invadas mi espacio, yo tengo mi propio espacio, tú tu propio espacio. Hay cristianos que son así y acuden a psicólogos cristianos y la palabra es clara, hermano. Dice, coherederas de la gracia, den un buen trato, sean caballerosos, tengan intimidad, disfruten su esposa, amen a su esposa. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, muy bien. Vamos bien, creo que vamos bien. Así que interésese siempre, hermano, porque la primera en la línea como amistad debe ser ella. ¿Sí? Y debemos de cultivar todo esto, mis amados hermanos, porque dice la palabra, aparte de eso, dando honor a la esposa. O sea, es una amorosa consideración. ¿Sí? Donde está la caballerosidad, el compañerismo. ¿Para qué, Pedro? Ay, hermano. Ahí está. Léalo. No me mire, hermano. Léalo. Para que sus oraciones no tengan estorbo. Hay una recompensa de parte de Dios. Y Él la prometió para el esposo cariñoso y atento. Para el esposo caballeroso. Para el esposo sustentador, cuidador, perdonador. Hay una preciosa promesa y es que nuestras oraciones no tendrán estorbo. Solamente voy a citar una referencia cruzada, tengo varias, pero voy a citar porque el tiempo no nos da. Pero miren el Salmo 66,
18. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. ¿Sabe? Iniquidad es un constante pecado. Hermano, si eres constante en tu falta de caballerosidad, de consideración, de cuidado, de compañerismo, estás en pecado. No lo dudes, estás en pecado. Ay, pero esas cosas, por esas cosas, hermano, tenemos el feo hábito, la fea costumbre, la malsana estructura de creer que solamente son las aberraciones sexuales las que son pecado. No, aunque lo son, claro, pero así como son esas de aberrantes e inexcusables. Es inexcusable y tan aberrante el que no sea su compañero, su cuidador, su caballero, el considerado. Es aberrante, es pecado. Que el Señor nos ayude, hermanos, y ayude a cada matrimonio. En especial, bueno, no, a ambos, a ella y a él. Voy a hablar en mi condición de hombre, que nos ayude a los esposos, ¿no? Que nos ayude porque a la verdad la falta, la ausencia de lo que acabo de mencionarles hacen de alguna forma que no hallemos respuesta a nuestras oraciones. Pero si nosotros acudimos a la palabra y desarrollamos practicidad desde lo que hemos visto, tengan la certeza, mis amados hermanos, que como esposos cristianos veremos el favor de Dios en todo el tiempo. Así que la clave para tener un testimonio especial, un testimonio hacia los demás como esposo es siendo considerado, es siendo caballeroso, es siendo un gran compañero, es siendo perdonador, es siendo sustentador, es siendo fiel, es siendo sumiso también a la esposa. Esa obediencia, amado, agrada mucho a Dios. Y eso hace que nuestro eterno Dios nos proporcione y nos colme de bendiciones. Amén. Amén. Y finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición. Esto es la lengua también y actitud. No al contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Hermano, para eso el Señor instituyó el matrimonio, para ser bendito. Por eso no permita chistes, ni ustedes se dan cuenta, yo no permito ni chistes de suegras, ni mis predicaciones van acompañadas de chistes, no. Ni palabras desencajadas con respecto al matrimonio, no lo soporto. No lo soporto. Así que, mi amado hermano, a ustedes, como dice la palabra, el que quiere amar la vida y ver días buenos, ahí dice, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Apártense del mal y hagan el bien. Busquen la paz y síganla. ¿Por qué, Pedro? Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Yo creo, mi amado hermano, que del 8 al 12 intentar hacerle a usted una explicación palabra por palabra y darle significado, o esto es buscar el significado, esto es el estudio etimológico de las palabras de este texto, no creo que fuese pertinente, creo que es la conclusión de lo que hemos visto. Amén. El que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua, y sus labios no hablen engaño. Apártense del mal. Amén. Y sus labios no hablen engaño. Y hagan el bien. Háganse el bien, matrimonios. Busquen la paz entre ustedes. Síganla. Porque los ojos del Señor están sobre ustedes, matrimonios que han sido justificados, que han sido lavados por la sangre del Cordero. Y las oraciones de ustedes, matrimonios que han sido lavados, escuche, esas oraciones el Señor tiene atentos sus oídos. Pero, término de contraste, el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Padre, te damos gracias y te bendecimos por tu palabra, Señor. Y que este sea un tiempo, hermano, para orar. Voy a invitar a los varones que estén orando conmigo. Y en una especial y
sincera oración, que le podamos decir al Señor, Señor, perdónanos si hasta este tiempo no teníamos muy claro verdaderamente con respecto a práctica lo que significa ser esposo. Teníamos el conocimiento, pero como que la practicidad, Señor, nos habíamos quedado como ciertamente austeros en cuanto a practicidad. Por eso, Señor, ayúdanos, Padre. Te pedimos perdón. Y ayúdanos, Señor, porque si hay algo que anhelemos para nuestro matrimonio, nuestra casa y nuestros hijos, es que nuestras oraciones sean escuchadas, porque tú tienes tus oídos atentos a aquellos justos, o sea, aquellos que actúan conforme a los principios de las verdades eternas. Señor, hoy quiero bendecir a mi esposa. Señor, te doy gracias porque es mi especial tesoro, Señor, mi compañera, mi amiga. Señor, gracias porque tú me has bendecido, Señor, con mi esposa. Hermano, bendiga a su esposa y dele gracias al Señor porque esto agrada. Y esto hace que tu oración suba, hermano. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Y ojalá ustedes sigan orando, hermanos, allá en casa. Creo que no voy a poder seguir. Y a las esposas, Señor, guíalas en una oración. Esposas que ustedes en todo tiempo estén orando. Y pidan perdón si no han respetado, si no han tenido un espíritu afable, sencillo y sincero para con sus esposos. Dígale, Señor, en el nombre de Jesús, perdónanos. También propongan en su corazón estimarles, tenerlos en alta estima y ser esas ayudas idóneas. Padre, gracias por el matrimonio. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Qué gran privilegio, amados, haber podido tener este tiempo tan especial. Espero que para ustedes haya sido de gran bendición. Para mí lo fue. Un abrazo a la distancia y gracias por sus oraciones y por el afecto. Bendiciones a todos. Que el Señor guarde sus matrimonios. Amén. Recuerden, las oraciones son escuchadas.